Ella gritó muy alto aquella noche, un grito nacido del miedo, de la sorpresa, de lo que nunca había vivido. Y ese grito fue suficiente para que el guerrero apache más temido del norte irrumpiera entre las sombras, descubriendo que la joven aún guardaba una inocencia que no esperaba encontrar. Lo que comenzó como un sobresalto se convirtió en un amor profundo, prohibido y destinado a unir dos mundos que jamás debieron tocarse. El año 1854 amaneció con un clima extraño sobre el norte de México, como si el cielo presintiera que algo grande estaba a punto de suceder. En el pequeño poblado de Santa Rosalía del Camino, un lugar rodeado por montes áridos, viento frío y mezquites que parecían vigilarlo todo, la vida seguía su ritmo silencioso. Las mujeres iban temprano al pozo, los comerciantes abrían sus puestos de telas y los vaqueros cruzaban la plaza con sus sombreros polvorientos. Pero entre todas las rutinas, aquella mañana nacía un susurro que nadie sabía interpretar, un cambio. Y en medio de este mundo rígido, lleno de costumbres viejas y reglas que parecían talladas en piedra, vivía Isabela Rivas, una joven de 19 años, distinta a todas las demás. No era rebelde, pero tenía una dignidad silenciosa que irritaba a quienes preferían mujeres dóciles y obedientes. Tenía la piel clara, los ojos grandes y expresivos, y una cabellera castaña que nunca lograba peinarse del todo, como si el viento siempre la reclamara. Pero no eran su belleza ni su juventud lo que sobresalían. Era su forma de mirar el mundo, con una mezcla de curiosidad, firmeza y ese tipo de esperanza que incomoda a quienes no la tienen. Isabela había sido criada por su tía, una costurera humilde, después de quedar huérfana demasiado pronto. Su familia nunca perteneció a la élite del pueblo, por eso cada paso que daba era observado con lupa. Doña Ramona del Valle, la mujer más influyente de Santa Rosalía, la consideraba una amenaza, demasiado libre, demasiado sensible, demasiado ella misma. Aquel día, mientras Isabela caminaba hacia el mercado con una cesta de pan para entregar, notó que los murmullos eran más intensos de lo usual. Algunas mujeres se persignaban al verla, como si su sola presencia fuera un mal presagio. Otras la observaban con lástima, como si sospecharan que algo terrible estaba por caer sobre ella. Isabela no entendía nada, pero siguió adelante, con el mentón alto, aferrándose a esa dignidad que siempre la sostenía. El sol aún era tibio cuando decidió tomar el camino más largo para cruzar hacia el río. Le gustaba ese sendero, porque era el único lugar donde podía respirar sin sentirse juzgada. Los mezquites formaban arcos naturales, las hojas secas crujían bajo sus zapatos y el aire llevaba ese olor a tierra fresca después del rocío. A veces imaginaba que la naturaleza era la única amiga que realmente la comprendía. Sin embargo, aquel día no sería como los demás. Mientras avanzaba entre los árboles, escuchó un ruido seco, un caballo agitado, luego otro y otro. Isabela se detuvo, conteniendo la respiración. El sonido se acercaba rápido, demasiado rápido. Sintió un nudo en el estómago. Los caminos del norte eran peligrosos, especialmente para una joven sola. Entonces, de la nada, un hombre apareció montado a toda velocidad. Era enorme, imponente, con el torso desnudo bajo un chaleco de piel, la melena negra cayendo sobre los hombros y los músculos tensos, como si fueran parte del caballo mismo. La mirada oscura y afilada, casi salvaje. Un guerrero, pero no cualquier guerrero. Era un apache, y no uno común. Todos en la región habían escuchado hablar del más temido del norte, aunque pocos creían realmente en su existencia. Su nombre había cruzado pueblos enteros como una leyenda que no debía pronunciarse sin respeto. Caguán Nezahual. Él no parecía pertenecer al mundo de los hombres, sino a la frontera entre lo humano y lo mítico. El viento se apagó, como si hasta la naturaleza lo mirara con reverencia. Isabela quedó paralizada mientras él frenaba el caballo a pocos metros. Caguán descendió con un movimiento poderoso y silencioso, sus pasos firmes sobre la tierra. Durante un instante que pareció eterno, él la observó como si necesitara descifrarla.
Sus ojos no tenían odio ni amenaza, sino una intensidad que hacía temblar el corazón. Pero Isabela no estaba sola en el sendero. Detrás de ella, 3 hombres salieron de entre los árboles. Sus rostros revelaban intenciones claras. No venían en paz, y no les importaba que ella fuese una muchacha indefensa. Uno de ellos la tomó del brazo. Ella ahogó un grito, y en ese instante, antes incluso de que Isabela entendiera qué ocurría, el guerrero apache se movió con una rapidez imposible, como un relámpago, como si el aire mismo se abriera para permitirle actuar. El primer hombre cayó sin saber de dónde vino el golpe. El segundo intentó sacar un arma, pero Caguán lo desarmó con un giro seco y preciso, obligándolo a retroceder. El tercero huyó antes siquiera de que el apache lo tocara. Era la fuerza pura, sí, pero también una precisión casi elegante, como si cada movimiento estuviera guiado por un instinto milenario. Isabela no podía moverse, solo escuchaba su propio corazón golpeando dentro del pecho. Cuando todo terminó, Caguán se volvió hacia ella. Su respiración era profunda y el fuego de la batalla aún brillaba en sus ojos. Pero esa intensidad se suavizó apenas la miró. Se acercó despacio, demasiado despacio para un hombre tan fiero. Isabela creyó que iba a decirle algo, que iba a exigirle algo, que iba a reprenderla por haber estado allí. Pero no hizo nada de eso. Solo levantó su mano grande, áspera, guerrera, y retiró de su mejilla un pequeño rastro de polvo con una delicadeza inexplicable. Ella sintió un escalofrío. Caguán bajó la mirada a la cesta caída, recogió los panes con sorprendente cuidado y se los devolvió como si fueran un tesoro. Entonces simplemente dijo, con una voz baja, grave, de montaña, «Ya no hay peligro», y se alejó sin esperar agradecimiento. El caballo galopó entre los árboles y en pocos segundos desapareció. Isabela respiró por fin, y mientras veía el polvo levantarse detrás de él, una certeza se clavó en su pecho. Ese encuentro, tan breve, tan inesperado, tan imposible, no iba a quedarse en el olvido, no para ella, y seguramente tampoco para él, porque hay miradas que no deberían suceder, pero cuando suceden, cambian el destino entero. Antes de continuar con este amor de época, suscríbete y regálame tu me gusta. Tu apoyo es lo que mantiene viva esta comunidad de personas que aman los romances profundos y eternos. Comenta amor fuerte para saber que estás aquí conmigo. Y si quieres impulsar aún más este canal, conviértete en miembro y ayúdame a seguir creando historias que toquen el alma. Desde aquel día en el sendero, Isabela Rivas intentó retomar su rutina como si nada hubiera cambiado, pero algo dentro de ella latía distinto, como si su corazón hubiera despertado bruscamente de un sueño demasiado largo. En la quietud del amanecer, mientras amasaba el pan junto a su tía o cosía pequeños remiendos en el taller, su mente regresaba una y otra vez al instante en que aquel guerrero apache tocó su mejilla con tanta delicadeza. Una delicadeza imposible para un hombre temido en todo el norte. Pero la vida en Santa Rosalía del Camino no permitía ensimismamientos. Era un pueblo donde todo se comentaba, donde cada secreto nacía condenado a volverse rumor, y sin que Isabela lo supiera, el suceso del sendero había llegado a los oídos de quienes nunca debieron enterarse. Las mujeres más amargas, los hombres más ociosos, aquellos que vivían buscando defectos ajenos para olvidar los propios. Cada vez que Isabela salía a la calle, sentía los ojos clavados en ella, miradas cortantes, cuchicheos disfrazados de rezos, sonrisas que no eran sonrisas. Había quienes murmuraban que se había dejado salvar por un apache, como si ser rescatada fuera un pecado, como si la sola idea de haber sido tocada por un hombre de otra raza la volviera indigno objeto de sospechas. Ella caminaba firme, con la espalda recta, sin devolver ni un gesto ofensivo. Esa dignidad suya, esa dignidad que no gritaba, que no necesitaba defenderse, era precisamente lo que más irritaba a quienes la querían ver arrodillada. Y lejos del pueblo, entre montañas que parecían interminables, Caguán Nezahual también intentaba seguir con su vida. Pero no lo lograba. El guerrero más temido del norte, el estratega indomable,
el hombre capaz de enfrentar a 10 enemigos sin pestañear, había quedado atrapado en un recuerdo que lo desconcertaba. No era el peligro, ni la pelea, ni el olor a pólvora. Era ella, la muchacha del sendero. Había algo en aquellos ojos grandes, una mezcla de miedo, valentía y asombro, que lo había perseguido incluso en sus sueños, y eso lo inquietaba más que cualquier enemigo. Él no era un hombre acostumbrado a dudar, pero desde aquel encuentro, cada decisión parecía cruzarse con la imagen de la joven que sostuvo la cesta con manos temblorosas, y, aún así, se mantuvo de pie frente a él como si su corazón fuera de cristal, pero forjado con acero por dentro. En las noches, mientras vigilaba los límites de su territorio, Kawan escuchaba el viento deslizarse entre los árboles y, sin quererlo, recordaba el sonido del aliento entrecortado de Isabela cuando él se acercó para tranquilizarla. ¿Cómo era posible que algo tan suave pudiera haberse quedado impregnado en su memoria? La tribu notó su distracción, aunque nadie se atrevió a mencionarlo. Él era su protector, su líder silencioso. Ya lo habían visto regresar con heridas imposibles, ya lo habían visto derrotar amenazas que habrían destruido a cualquier otro hombre. Pero nunca lo habían visto así, inquieto, pensativo, atravesado por algo invisible. Una madrugada, mientras el cielo apenas comenzaba a aclararse y las montañas tomaban un tono azul profundo, Kawan montó su caballo sin avisar a nadie. No era un acto impulsivo, era un impulso que llevaba días madurando, creciendo dentro de él hasta volverse inevitable. Tenía que verla otra vez. No sabía para qué, no sabía qué diría, no sabía si se acercaría siquiera. Solo sabía que su corazón no le daría paz hasta comprobar que aquella joven estaba bien. Mientras cabalgaba hacia los límites del río que dividía las tierras apaches del territorio del pueblo, Isabela también despertó antes del alba. Su tía aún dormía y la casa estaba envuelta en un silencio tenue. Un silencio que la llamaba, como si la naturaleza misma la empujara hacia algún lugar que todavía no comprendía. Tomó un chal pequeño, abrió la puerta sin hacer ruido y caminó hacia el río. Ese era su refugio, el único lugar donde respiraba sin sentirse observada. El aire olía a agua fría mezclada con tierra húmeda, y un suave murmullo de insectos saludaba la mañana. Isabela se inclinó para tocar el agua, dejando que la superficie helada le aliviara el pecho. Cerró los ojos intentando ahuyentar el recuerdo del guerrero, pero cuanto más lo evitaba, más fuerte se volvía. La imagen de sus manos grandes, del brillo grave de sus ojos, del respeto profundo con el que la había tratado. Ella no estaba acostumbrada a eso, a ser vista, a ser cuidada, y fue en ese instante, al abrir los ojos, cuando lo vio. Del otro lado del río, quieto, inmóvil, observándola. Kawan no avanzó, no quiso asustarla, solo la miraba, como un hombre que encuentra algo que no esperaba y teme romperlo con un movimiento en falso. Isabela sintió que el aire se detenía alrededor. No supo si debía huir o quedarse. Su corazón parecía latir demasiado rápido para su cuerpo. El guerrero bajó del caballo sin apartar la mirada, pero no cruzó el agua. Se quedó donde estaba, dejando que el río fuera la frontera que protegiera a ambos de cualquier malentendido. Fue entonces cuando Isabela lo vio de verdad. No como una leyenda, no como un mito armado de fuerza y riesgo, sino como un hombre que había vuelto. Durante unos segundos que se hicieron eternos, ninguno habló, ninguno se movió. Solo existían el río, el suave canto del viento y dos almas que no sabían todavía cómo nombrar la atracción que empezaba a nacer entre ellas. Kawan inclinó un poco la cabeza, un gesto sutil de saludo. Isabela respondió apenas con un movimiento suave de su chal. No hicieron más, pero no hizo falta, porque hay encuentros que no necesitan palabras para empezar a escribir una historia. Y ese amanecer, silencioso, puro y cargado de una tensión dulce, fue el primer hilo real que los unió sin que todavía lo supieran. Desde el amanecer en que Isabela y el guerrero apache se miraron separados por el río, algo invisible comenzó a agitarse en Santa Rosalía del Camino. No era un escándalo todavía,
pero era una inquietud, una respiración contenida que se extendía como una sombra en cada esquina del pueblo. Nadie sabía exactamente qué ocurría, pero todos sentían que una frontera antigua, racial, social y casi sagrada, había comenzado a temblar. Isabela regresó a casa con el corazón golpeando fuerte, como si llevara dentro un tambor apache que todavía no sabía interpretar. No había intercambiado palabras con Caguán, ni gestos directos, ni promesas, pero la forma en que él la había mirado, esa manera silenciosa, firme y al mismo tiempo suave de contemplarla, parecía quedarse pegada a su piel como un recuerdo que no se borra con el agua. Ella intentó continuar con su rutina, remendar ropa, ayudar en el puesto de pan, ordenar la pequeña casa que compartía con su tía. Pero cada movimiento estaba acompañado de un pensamiento que aparecía sin permiso. ¿Volvería a verlo? ¿La recordaría él también? ¿Era posible que un hombre como ese hubiera regresado por ella? Mientras tanto, en el corazón del pueblo, doña Ramona del Valle afilaba su lengua como quien prepara un arma. Era una mujer que conocía el poder de los rumores mejor que cualquier político, una mujer que disfrutaba marcar límites entre nosotros y ellos. Y al enterarse, aunque fuera por un relato confuso del hijo de un arriero, de que Isabela había sido vista en compañía de un apache, su escándalo fue inmediato. «Lo advertí», decía con voz solemne, caminando entre las mujeres que lavaban ropa en la plaza. «Esa muchacha siempre tuvo un aire peligroso, demasiado curiosa, demasiado libre, y ahora ya ven, se acerca a salvajes». La palabra salvajes, pronunciada con esa dureza, caía como piedra en el agua. Las mujeres comenzaron a murmurar con rapidez que Isabela había sido imprudente, que no tenía vergüenza, que quizá había provocado al guerrero, que ninguna chica decente se quedaría sola cerca del río. Nadie sabía la verdad. Nadie sabía que el encuentro fue accidental, silencioso, casi sagrado. Pero eso no importaba. En pueblos pequeños, la verdad siempre es la primera víctima. A Isabela comenzaron a negarle sonrisas que antes le daban. La atendían con frialdad en los puestos del mercado. Algunas mujeres, al verla pasar, tomaban a sus hijas del brazo como si la muchacha pudiera contagiarles algo peligroso. Ella sentía la humillación como un golpe seco en el estómago cada día, pero no permitía que se le quebrara la mirada. Caminaba con la columna recta, los labios apretados y la dignidad intacta. Era una muchacha joven, sí, pero tenía esa fuerza permanente que solo tienen quienes han sido juzgados desde siempre y han tenido que aprender a sobrevivir al juicio. Mientras Isabela enfrentaba el veneno del pueblo, Caguán Nezahual, desde la lejanía, observaba a distancia, no por cobardía ni por desinterés, sino por prudencia, por un respeto profundo. Él sabía que acercarse demasiado traería más problemas para ella, y aún así, no podía evitarlo. Desde las sombras, desde los bordes del bosque, desde la cima de una ladera cercana, vigilaba los movimientos del pueblo, vigilaba los caminos por donde Isabela transitaba, vigilaba los rostros que hablaban de más, y en ese silencioso y secreto acto de protección, el guerrero endurecía la mandíbula cada vez que notaba cómo la miraban, cómo la señalaban. No entendía por qué aquellos hombres y mujeres se permitían despreciar a una joven tan delicada, tan noble. No entendía por qué la castigaban por algo que ella no había hecho, pero entendía perfectamente que Isabela estaba sufriendo. Una noche, el cielo se tiñó de rojo por un incendio en una vieja cabaña abandonada cerca del pueblo. Nadie sabía cómo había comenzado el fuego, pero la llama era visible desde lejos. A pesar del peligro, Isabela salió de su casa para ayudar con lo que pudiera. Cuando llegó a la zona del incendio, los hombres ya habían formado una cadena para pasar cubetas de agua. Ella corrió para asistir, pero algunas mujeres se interpusieron. «Isabela, regresa a tu casa», le dijo una con mirada dura. «No queremos problemas». Isabela parpadeó confundida. «¿Qué problemas podría traer yo?» «Tú sabes bien cuáles», respondió otra. «No queremos que atraigas a ese apache aquí. Ya es suficiente con lo que has causado».
Isabela sintió que algo se quebraba dentro de ella, una grieta silenciosa que dolía más que el fuego que consumía la cabaña. No era solo rechazo, era desprecio, y por primera vez en mucho tiempo sintió miedo. No miedo del guerrero, miedo del pueblo, miedo de lo que eran capaces de inventar, miedo de lo que eran capaces de creer. Esa misma noche, mientras el incendio apenas se apagaba y la gente regresaba a sus casas, Isabela sintió que la seguían. Una sombra, un paso firme, un movimiento casi imperceptible. Ella se detuvo. El corazón se le aceleró. Pero entonces, desde lejos, en lo alto de una pequeña colina, entre la oscuridad y el olor a madera quemada, lo vio. Era Kawan, inmóvil, bello, profundo. Su silueta resaltaba contra el resplandor tenue del fuego apagado. Su mirada parecía encenderse al verla. No se acercó, no dijo una palabra, solo estaba allí, vigilándola, protegiéndola. Y por primera vez, Isabela entendió que aquel guerrero no era peligroso, que el verdadero peligro vivía dentro del pueblo, y que, en silencio, en sombras y miradas largas, algo comenzaba a unirlos más de lo que cualquiera imaginaba. Los días siguientes al incendio trajeron un silencio extraño sobre Santa Rosalía del Camino. Era un silencio inquieto, denso, de esos que parecen anunciar algo que todavía no tiene nombre. Pero para Isabela Rivas, ese silencio fue más que inquietante. Fue revelador. Porque desde el borde del bosque, a la distancia, entre ramas y sombras, ella volvió a sentir la presencia del guerrero que días antes había cambiado su destino. Kawan Nezahual, el apache más temido del norte. El hombre cuya sola figura detenía el viento. El guerrero cuya fuerza era leyenda y cuya mirada, sin que él lo supiera, había comenzado a curarle el alma a una joven que nunca se sintió realmente vista por nadie. Esa tarde, cuando Isabela caminó hacia el río para lavar unas telas que su tía necesitaba entregar, el cielo tenía un tono azul profundo, casi melancólico. El viento soplaba con suavidad, levantando pequeñas nubes de polvo dorado. Ella se arrodilló junto al agua, dejó que el frío le entumeciera los dedos y trató de concentrarse en la rutina. Pero su mente regresaba una y otra vez a los ojos de Kawan, esos ojos que parecían leerla sin juzgarla. Había visto fuerza en ellos, había visto poder, pero también había visto algo más, algo que nadie más en el pueblo creería posible: dolor. No sabía por qué, ni de qué tipo, pero lo había sentido. Y un presentimiento extraño, ese tipo de presentimiento que solo las mujeres tienen cuando algo profundo está por nacer, le susurraba que aquel hombre, por más temido que fuera, llevaba cicatrices más profundas que las que se ven sobre la piel. Mientras lavaba en silencio, escuchó el crujido suave de hojas detrás de ella. Su corazón dio un salto, pero no sintió miedo. No aquel miedo que se tiene ante un desconocido, sino ese tipo de sobresalto dulce que se siente cuando aparece alguien a quien el corazón está empezando a reconocer sin permiso. Isabela levantó la cabeza, y allí estaba él, a una distancia respetuosa, de pie, erguido, sin armas en las manos, sin amenaza en los ojos. Era como si el bosque lo hubiera dejado pasar solo porque sabía que él venía con un propósito noble. Kawan no habló. Isabela tampoco. Durante largos segundos, solo se escuchó el agua corriendo y el murmullo del viento. Finalmente, él dio un paso lento, cuidadoso, como quien se acerca a un ciervo herido para no espantarlo. «No quería asustarte», dijo con esa voz grave que parecía salir de las montañas mismas. Isabela negó con la cabeza, incapaz de esconder el temblor en sus manos. «No me asustas», respondió, y se sorprendió de que fuera verdad. Kawan desvió la mirada hacia el río, respirando profundo. Era evidente que no estaba acostumbrado a hablar con personas del pueblo. No sabía cómo comportarse. Su fuerza, su cuerpo, su presencia lo hacían verse invencible. Pero en ese momento, frente a una joven de ojos grandes,
Parecía un hombre que había olvidado cómo se conversa. «Quise ver si estabas bien», dijo al fin, sin adornos, y esas palabras, tan simples, tan directas, tan sinceras, golpearon el corazón de Isabela con una ternura que no esperaba. Nadie en el pueblo le preguntaba si estaba bien. Nadie. Todos daban por hecho que ella debía soportar humillaciones en silencio. Pero este hombre, este guerrero que podía partir a un enemigo con sus propias manos, se había tomado el tiempo de volver solo para asegurarse de que ella estuviera a salvo. Algo dentro de ella se ablandó. Kawan dio otro paso. No se acercó demasiado. Parecía temer invadir su espacio. Había una mezcla de respeto y prudencia en cada movimiento suyo. «Ese día», murmuró él refiriéndose al sendero donde la salvó, «ellos querían lastimarte». Isabela bajó los ojos. «Lo sé». «Yo no podía permitirlo», agregó él, como si necesitara explicarse. Pero Isabela lo interrumpió, suave. «No tienes que explicar nada». Y en ese instante, algo cambió en él. Kawan alzó la mirada, sorprendido. No estaba acostumbrado a que alguien lo entendiera. No estaba acostumbrado a que alguien le hablara sin miedo. Era como si sus hombros, siempre tensos, siempre en alerta, se aflojaron un poco por primera vez en mucho tiempo. Isabela se armó de valor y lo observó con más detenimiento. Sus cicatrices, no las de la piel, sino las que se sienten en la manera en que alguien respira. «¿Siempre has tenido que pelear?», preguntó ella sin intención de herirlo. Kawan tardó en responder. Su mirada se perdió en el horizonte, donde las montañas se elevaban como guardianas eternas. «Desde que era niño», dijo con voz baja. «Mi padre murió defendiendo a nuestra gente. Yo tuve que aprender rápido lo que era proteger». Isabela sintió un nudo en la garganta. Había imaginado algo así, pero escucharlo lo hacía más real y más doloroso. «¿Y quién te protege a ti?», preguntó casi en un susurro. Kawan volvió a mirarla, y en esa mirada había una mezcla de sorpresa, vulnerabilidad y algo que Isabela no hubiera imaginado jamás en un hombre tan fuerte: soledad. «Nadie», respondió con honestidad brutal. Fue entonces cuando ella entendió que su intuición era cierta. Ese hombre no solo cargaba armas, cargaba recuerdos, pérdidas, años enteros de cargar un pueblo entero sobre los hombros. Y quizá, por primera vez en mucho tiempo, alguien lo estaba viendo. No como guerrero, no como amenaza, sino como hombre. Kawan respiró profundo, como si aquel gesto, solo ser escuchado, lo desarmara más que cualquier enemigo. «No debes acercarte tanto al pueblo», dijo finalmente con tono preocupado. «Te miran mal, te culpan de cosas injustas». Isabela apretó los labios. «No temo a lo que digan, pero yo sí», respondió él sin pensarlo. La sinceridad de esa frase la dejó sin aire. Para él no era indiferente. Para él ella importaba. Para él, lo que le pasara tenía un peso real, y ese simple reconocimiento abrió algo en el corazón de ambos. Isabela sintió que las palabras no alcanzaban para expresar lo que ese instante significaba. Kawan parecía igual, sin vocabulario suficiente para nombrar esa extraña cercanía que surgía entre los dos. El viento sopló, moviendo el agua del río, y un silencio suave cayó sobre ellos. No era incómodo. Era un silencio de dos almas que se estaban reconociendo sin darse cuenta. Y sin promesas, sin tocarse, sin siquiera acercarse más, algo quedó claro entre ambos. Aquel guerrero no era tan invencible como parecía, y aquella joven no era tan frágil como el pueblo creía. Dos vulnerabilidades acababan de encontrarse, y ninguna volvería a ser la misma. Después de aquella conversación junto al río, Isabela Rivas regresó a casa con el corazón latiendo como si llevara una pequeña fogata en el pecho. No era miedo, no era confusión. Era algo mucho más profundo, más peligroso, más dulce. La sensación de que alguien por primera vez en toda su vida la había escuchado. Y no cualquiera, no un vecino, no un pretendiente mediocre, no un hombre reprimido del pueblo, sino él. Kawan Nezahual, el guerrero más temido, el más fuerte, el más inaccesible.
el más prohibido. Esa noche, mientras su tía dormía, Isabela se quedó mirando la llama de una vela que se consumía lentamente. El calor suave iluminaba su rostro y dejaba ver una expresión que mezclaba determinación con un brillo nuevo, un brillo que ninguna mujer puede ocultar cuando empieza a sentir algo que jamás había sentido. Mientras tanto, lejos del pueblo, Caguán también permanecía despierto. No dormía porque no podía. El viento soplaba entre los árboles, las brasas de la fogata chisporroteaban, y él, sentado sobre una roca, sostenía entre sus dedos un pequeño amuleto de madera tallada. Normalmente lo usaba para concentrarse antes de entrar en batalla, pero esa noche, sin saber por qué, el amuleto tenía otro propósito: mantener su mente fija en ella, en la joven que le había preguntado algo que nadie se atrevía a preguntarle jamás. ¿Y quién te protege a ti? Nadie, hasta que ella lo dijo. Esas palabras lo habían herido, pero de una forma hermosa. No era un dolor físico, sino un tipo de dolor que se siente cuando alguien toca una herida que uno ya había dejado de atender porque creía que nunca sanaría. A la mañana siguiente, Isabela salió al mercado. Quería comportarse como siempre, pero algo en ella había cambiado. Caminaba distinta, no más insegura, no más avergonzada de existir en un pueblo que la juzgaba por ser diferente. Caminaba con la suavidad de una mujer que ha empezado a descubrir que su valor no lo dicta el pueblo, sino la forma en que alguien digno la mira. Pero esa nueva luz no pasó desapercibida. Doña Ramona del Valle la observó desde su puesto de hierbas secas. Levantó el mentón con brusquedad y empezó a murmurar con otras mujeres, todas con las cejas arqueadas y las bocas apretadas. Isabela no escuchó las palabras exactas, pero sí sintió las miradas como agujas en la espalda. Sin embargo, no dejó que la hirieran, no ese día. Ese día ella tenía una certeza silenciosa. La dignidad también es una forma de resistencia. Al caer la tarde, Isabela decidió no ir directamente a casa. En cambio, tomó el mismo sendero por donde solía caminar cuando necesitaba pensar o sentir que el mundo era más grande que las paredes estrechas del pueblo. El cielo estaba teñido de rosa y naranja, y el aire guardaba el aroma a mezquite que se libera cuando el sol empieza a bajar. Caminó despacio, escuchando sus propios pasos. No sabía exactamente por qué había tomado aquel camino, pero su corazón sí lo sabía. Los corazones siempre saben cosas antes que la mente, y al llegar a una curva del sendero, lo vio. Caguán estaba allí, de pie, apoyado en un tronco, sin su caballo, como si la estuviera esperando, como si hubiera sabido exactamente hacia dónde dirigiría sus pasos. Pero Isabela no creyó que él pudiera haber adivinado nada. Lo que sí sabía era que él no estaba allí por casualidad. Cuando sus miradas se cruzaron, no hicieron falta palabras. Había un reconocimiento, un hilo invisible que los atraía, una especie de silencio cargado de electricidad suave, de esas que recorren la piel como un temblor dulce. Caguán avanzó un poco con esa forma suya de moverse, fuerte, segura, pero nunca invasiva. «No deberías caminar sola», dijo con suavidad, aunque su voz siguió siendo grave. «Hay gente que quiere hacerte daño». Isabela suspiró. No quería hablar del pueblo, no quería hablar del miedo, quería hablar de lo que él le hacía sentir, pero respondió lo que podía responder. «No puedo vivir escondida, Caguán». Él frunció ligeramente el ceño. Era evidente que no entendía cómo un pueblo entero podía volverse enemigo de una muchacha tan noble. Y eso lo irritaba por dentro. Isabela, notando su tensión, dio un paso hacia él, uno pequeño, pero suficiente para que los dos sintieran cómo el aire cambiaba entre ellos. «No vine a hablar del pueblo», dijo ella, atreviéndose a levantar la mirada hasta encontrar la suya. «Vine porque quería verte». Ese fue el primer momento en que los dos se quedaron verdaderamente sin aire. Caguán no estaba acostumbrado a que una mujer hablara así, a que lo desarmaran sin una sola arma, a que lo miraran como si vieran más allá de su fuerza, como si vieran al hombre que era detrás del guerrero. Sin saber cómo responder,
Él sacó algo de una pequeña bolsa de cuero que llevaba amarrada al cinturón. Era un pequeño colgante apache, tallado a mano, un símbolo de protección. Se lo ofreció. «Para ti», dijo con voz baja, «para que el mal no te toque». Isabela lo tomó con manos temblorosas. El colgante era suave y cálido, como si guardara dentro la energía de él. Un símbolo, un voto silencioso, un puente entre dos mundos que no debían tocarse, pero que ya se estaban tocando. «Gracias», susurró ella, sintiendo que el corazón le latía en el cuello. Caguán la observó como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. Y fue entonces cuando Isabela tomó el acto más valiente de toda su vida. Le dedicó una sonrisa, no una sonrisa tímida, no una sonrisa cortés, sino una sonrisa suave, profunda, que decía sin palabras: «No te tengo miedo, te veo, te acepto». Caguán sintió un golpe en el pecho, no de dolor, de emoción. Y mientras el sol terminaba de caer, dejando al mundo cubierto de un azul dorado, ambos entendieron, aunque no lo dijeran todavía, que lo que estaban sintiendo no era simple curiosidad. Era algo más, algo que ya no podrían detener. Un amor prohibido, suave, silencioso. Comenzaba a nacer. La tarde cayó sobre Santa Rosalía del Camino con una suavidad que no parecía real, como si el cielo supiera que algo sagrado estaba a punto de suceder esa noche. Isabela llevaba el colgante apache colgando sobre su pecho, y cada vez que sus dedos rozaban la madera tibia, una oleada de calor dulce le recorría el cuerpo. No era solo un amuleto, era un puente, un llamado. El pueblo estaba inquieto esa noche. Voces tensas, puertas cerrándose más rápido de lo habitual, mujeres que recogían a sus hijos con prisa. Pero Isabela no sintió miedo, sintió certeza, la certeza que solo se tiene una vez en la vida, cuando el corazón reconoce el rumbo incluso antes de entenderlo. Al caer la noche, mientras la luna subía, grande y redonda, Isabela salió de su casa en silencio. Su tía dormía profundamente, ajena al torbellino que agitaba el alma de la joven. Isabela tomó el camino hacia el límite del bosque. No sabía si Caguán estaría allí. No sabía si él la esperaba, pero su corazón sí lo sabía. El sendero estaba iluminado por pequeñas luciérnagas y por el reflejo plateado de la luna. El aire olía a hierbas frescas, a tierra húmeda, a noche profunda. Cada paso que daba parecía un latido. Al llegar al claro donde tantas veces habían conversado, Isabela lo vio. Caguán estaba allí, de pie, solo, con el torso desnudo, iluminado por la luz del fuego que ardía a un costado, y sus ojos parecían llevar días esperando verla. En cuanto Isabela apareció entre los árboles, él alzó la mirada. La expresión en su rostro era algo que ella nunca había visto, una mezcla de alivio, deseo contenido, respeto absoluto y un asombro casi vulnerable. «Viniste», dijo él, con esa voz baja que parecía nacer del corazón de la tierra. Isabela tragó saliva. Tenía miedo. Sí, pero no del hombre frente a ella. Tenía miedo de lo que aquella noche significaba. Miedo de lo desconocido. Miedo de sentir tanto. «Sí», respondió, apenas audible. Caguán avanzó un poco, solo un poco. Ella sintió cada centímetro de distancia disminuir, como si el aire se tensara entre ellos. «No tenías que venir», murmuró él. «Pero vine», repitió ella, con una valentía nueva. «Porque quería verte». Caguán cerró los ojos un instante, como si esa frase fuera demasiado poderosa para escucharse de pie. Pero cuando los abrió, dio otro paso. Y entonces, muy despacio, con una delicadeza que no parecía posible en un guerrero tan temido, levantó su mano y tocó el colgante que él mismo le había dado. Sus dedos rozaron la madera, y luego la piel de ella. Isabela sintió un escalofrío que le recorrió toda la columna. Era la primera vez que él la tocaba con intención, con ternura, con deseo, con respeto. Y ese solo roce,
cambió la respiración de ambos. Kawan apartó la mano, como si temiera quemarse. Ella, temblorosa, lo miró sin palabras. El fuego crepitó a un costado. La noche los envolvió, y él finalmente dio el paso que los puso frente a frente, tan cerca que ella podía sentir el calor de su pecho, el aroma mezclado de humo, piel y tierra, y el temblor profundo que él trataba de ocultar. «Isabela», susurró, «no quiero hacerte daño». Ella negó con la cabeza. No podía hablar, no podía respirar. Kawan levantó lentamente su mano y la apoyó en la cintura de ella. Isabela sintió que el mundo se detenía. Su cuerpo entero reaccionó con un sobresalto que ella no pudo controlar, y en ese instante, justo cuando él se inclinó para tocar su frente con la suya, en un gesto íntimo, suave, casi ritual, Isabela gritó, un grito fuerte, desbordado, involuntario, un grito nacido de un miedo antiguo, un miedo profundo que ella nunca había confesado. Kawan retrocedió al instante, como si su alma entera se hubiera detenido. «¿Qué sucede?», preguntó él, con voz urgente, casi asustada. «¿Te lastimé? ¿Te hice daño?». Isabela cubrió su boca con las manos. Estaba temblando. Las lágrimas se acumularon en sus ojos antes de que pudiera evitarlas. «Perdón, yo...», tragó aire. «Nunca he estado con nadie». Su voz se quebró, avergonzada, expuesta, vulnerable como nunca antes. Kawan la miró con una mezcla de sorpresa y algo más profundo, respeto absoluto. Ella dio un paso atrás, abrumada. «Tengo miedo. No sé qué va a pasar. No sé si voy a hacerlo bien. Sí». Y su voz se apagó, como si temiera ser rechazada por decir la verdad. Kawan no se movió. Solo respiró muy despacio, bajó la mirada al suelo como quien piensa antes de hablar. Y luego se acercó nuevamente, esta vez con una ternura que hacía imposible verlo, como el guerrero feroz que todos temían. «Isabela», dijo él muy suave, «no tienes que hacer nada». Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas. Él sonrió apenas, una sonrisa triste, cálida, humana. «Escúchame», susurró, «no voy a tocarte si no quieres. No voy a hacer nada que te asuste». Se llevó una mano al pecho, como jurando algo sagrado. «Puedo esperar. Todo el tiempo que necesites». El silencio entre ellos se volvió inmenso, y esa frase, esa promesa, ese respeto, fue lo que quebró algo dentro de ella. No de miedo, sino de ternura. No era un hombre peligroso, no era un salvaje, no era un enemigo. Era un hombre bello, bueno, generoso, el primero en su vida que le daba la opción de elegir. Isabela respiró hondo, temblando de emoción. «Kawan, yo sí quiero». Él la miró, sorprendido. Ella se acercó un poco más, con el corazón latiendo desbocado. «Solo tenía miedo, porque eres tú». Kawan frunció suavemente el ceño. «¿Yo?». Isabela sonrió con una timidez preciosa. «Eres demasiado...». Sus ojos bajaron avergonzados. «Demasiado hombre, demasiado fuerte, demasiado... tú». Kawan sintió un estremecimiento, una mezcla de orgullo y ternura. Ella levantó la mirada con los ojos brillando bajo la luna. «Pero quiero que seas tú». «¿Estás segura?», preguntó él en un susurro grave. Isabela asintió lentamente. «Sí, estoy lista». Entonces, él la tomó de las manos, no para apresurarla, no para dominarla, sino para acompañarla. Y la noche, envolviéndolos con su luz suave, fue testigo de un encuentro que no fue solo de piel, sino de alma, de intimidad profunda, de respeto, de entrega delicada. Un encuentro poético, luminoso, un despertar. Una primera noche de amor tan suave y sagrada que ninguna palabra vulgar podría describirla. Solo latidos, solo suspiros, solo dos mundos encontrándose sin violencia, sin prisa, sin miedo, solo amor y nada más. La mañana después de aquella noche, que cambió el destino de dos mundos, Isabela despertó con un brillo nuevo en la mirada.
un brillo cálido, suave, como si su alma hubiera sido envuelta en luz. Sentía todavía el aroma tenue del fuego, la tibieza de unas manos que la habían sostenido con delicadeza inimaginable, la calma profunda de un hombre que la trató como si fuera algo sagrado. Su cuerpo, su mente y su corazón llevaba la huella más hermosa posible, la huella del respeto, pero ese amanecer tan dulce para ella nació envuelto en tormenta para el resto del pueblo. Santa Rosalía del Camino había despertado con rumores que corrían como un viento helado entre las calles estrechas, entre los puestos vacíos del mercado, entre los patios donde las mujeres tendían ropa. Que Isabela había sido vista entrando al bosque, que el apache había estado rondando, que los dos habían desaparecido durante la noche, que ella ya no era digna. Los rumores, que siempre comienzan pequeños, crecieron como un incendio sin control. Doña Ramona del Valle, con su voz autoritaria y sus ojos afilados, se encargó de avivarlos como brasas en un campo seco. «Lo advertí», decía, golpeando el suelo con su bastón. «Esa muchacha es una vergüenza, una deshonra para nuestro pueblo». Mujeres que antes la saludaban con amabilidad, ahora escondían la mirada. Hombres que antes la ignoraban, ahora la señalaban como si fuera culpable de un crimen. Lo peor no era el chisme, lo peor era el tono, duro, moralista, cruel, un tono que buscaba destruirla. Isabela caminó hacia la plaza con una cesta de pan en las manos, intentando mantener la dignidad que siempre había sido su escudo. Pero desde el primer paso, sintió el hielo de las miradas clavarse en su espalda. Sus pasos, antes seguros, se volvieron más pesados. Sus manos temblaron apenas. El murmullo la rodeaba. La vieron con él. Una muchacha decente no hace esas cosas. ¿No entiende que pone en riesgo a todos? Ya no es la misma. Ya se entregó. Cada palabra atravesaba la piel como una espina. Isabela sintió el pecho encogerse, pero no bajó la mirada. Respiró, caminó, siguió, como si cada paso fuera un acto de resistencia. Doña Ramona se acercó con un grupo de mujeres detrás, como si fueran un ejército que esperaba órdenes. La miró con un desprecio tan frío que cualquiera habría retrocedido. «No tienes derecho a caminar entre nosotras como si nada hubiera pasado», dijo la mujer, levantando la barbilla. «Lo que hiciste anoche no será ignorado». Isabela apretó los labios. No respondió, no provocó, pero esa dignidad silenciosa, esa que siempre irritaba a quienes vivían de juzgar, enfureció aún más a la mujer. «Eres una vergüenza para el pueblo», sentenció. «Y si sigues con ese salvaje traerás desgracia a todos». Las otras mujeres asintieron, temblando de miedo o sometimiento. No eran todas malas, pero eran todas cobardes. Isabela retrocedió apenas, con los ojos ardiendo por dentro, pero no derramó ni una lágrima. No frente a ellas, no ante quienes querían verla rota. Esa tarde, el aire se volvió espeso en Santa Rosalía. Los rumores llegaron a los hombres del consejo local, quienes discutieron la posibilidad de exigir que Isabela fuera llevada a la casa de doña Ramona para corregir su conducta. Muchos murmuraban que el apache debía ser expulsado de la región antes de que causara más problemas, y mientras la tensión crecía, un viento inesperado sopló desde las montañas. Un viento que se transformó en un silencio absoluto cuando un hombre apareció frente al pueblo. Un hombre alto, de torso firme, piel tostada por el sol, cabello oscuro recogido hacia atrás. Un hombre que no caminaba, avanzaba como si el suelo lo reconociera. Caguán Nezahual, el guerrero apache, el hombre del que todos hablaban, el hombre que el pueblo temía, el hombre al que habían insultado sin conocerlo, el hombre que había dado su corazón por primera vez la noche anterior. La plaza entera se llenó de un terror silencioso. Ni los niños lloraron, ni los animales hicieron ruido. El aire quedó suspendido. Caguán caminó despacio, sin armas visibles, pero con una fuerza tan imponente que ningún arma habría sido más intimidante. Su mirada no era violenta, era intensa, determinado, un fuego contenido. Buscó a Isabela con los ojos,
y cuando la encontró, su expresión cambió. Se suavizó, se volvió humana, se volvió amor. Ella lo miró con el corazón agitándose. Nunca lo había visto así, entre la gente, sin esconderse. Nunca lo había visto desafiar al mundo por ella. Caguán se detuvo frente a todos, frente a doña Ramona, frente a los hombres que lo juzgaban, frente a las mujeres que cuchicheaban, y con voz firme, profunda, capaz de estremecer montañas, dijo: «No permitiré que la toquen». El silencio cayó como un rayo. Doña Ramona retrocedió un paso. Los hombres tragaron saliva. Las mujeres se quedaron petrificadas. «Isabela», continuó Caguán sin apartar la mirada de ella, «no les debe nada». Sus palabras caían como piedras construyendo un muro a su alrededor. «Si quieren castigar a alguien, que me castiguen a mí». «Tú no tienes derecho a hablar aquí», exclamó doña Ramona temblando. «Eres un salvaje». Caguán la miró con un control digno de un rey. «Soy un hombre, y ella es mi mujer». El murmullo explotó como un trueno. Isabela sintió que su corazón se detenía. Caguán dio un paso hacia adelante, inmenso, imponente. «Si alguien quiere dañarla, tendrá que enfrentarse a mí». Los hombres bajaron la mirada. Doña Ramona guardó silencio. Las mujeres temblaron. Isabela, con los ojos llenos de emoción contenida, lo observó sin poder creerlo. Nunca nadie había hecho algo así por ella. Nunca nadie la había defendido con tanta fuerza. Nunca nadie había hablado con tanta verdad. Y ese instante tenso, lleno de valentía, riesgo y amor silencioso, selló algo entre los dos. Un compromiso sin palabras, un lazo indestructible, un destino que ya no podía deshacerse. Caguán no estaba huyendo, no estaba escondiéndose, no estaba pidiendo permiso. Estaba reconociéndola frente al mundo. Y Isabela entendió, en lo más profundo de su alma, que el amor que habían comenzado a construir en la intimidad del bosque ahora tenía un precio, y que él estaba dispuesto a pagarlo. Después de la declaración pública de Caguán en plena plaza, Santa Rosalía del Camino quedó sumida en un silencio espeso, como si el aire mismo no supiera qué postura tomar ante lo que acababa de suceder. Un guerrero apache había reclamado a una joven del pueblo como su mujer. No por fuerza, no por tradición, no por imposición, sino por amor y por protección. El rumor se dispersó como un susurro venenoso. Las paredes lo repetían, los pasillos lo deformaban, los corazones lo temían. Pero Isabela, al regresar a casa esa tarde, no sintió vergüenza. Sintió un temblor dulce, una mezcla compleja de miedo, orgullo y algo más profundo: serenidad. Porque por primera vez en su vida, alguien la había defendido sin esperar nada a cambio. Alguien la había puesto por encima del juicio de un pueblo entero. Alguien había visto su valor antes que su reputación. Y ese alguien era el hombre que más respeto y ternura había mostrado jamás. Pero ella sabía que aquello no iba a quedar así. Sabía que los murmullos crecerían. Sabía que el consejo del pueblo intentaría intervenir. Sabía que su silencio ya no sería suficiente para protegerse. Esa noche el cielo estaba oscuro, sin luna, como si una manta de terciopelo negro cubriera el mundo entero. Isabela se quedó despierta mucho después de que su tía se durmiera, sintiendo en la piel la sensación de haber cruzado una línea que solo cruzan quienes ya no pueden volver atrás. No era apenas amor, era destino. Y cuando los destinos se encuentran, nada puede impedir el siguiente paso. Sin saber por qué, sin planearlo, sin más guía que el ritmo de su corazón, Isabela salió de la casa y tomó el sendero hacia el bosque. El viento frío golpeaba su pelo. El colgante apache brillaba en su pecho con un magnetismo extraño, como si el propio objeto conociera el camino mejor que ella. Al llegar al claro donde tantas veces lo había visto, Isabela se detuvo. Caguán estaba allí, sentado sobre una roca, con la espalda recta, las manos apoyadas en las piernas, el cabello suelto cayendo sobre su pecho. No tenía armas, no tenía expresión de guerra, solo tenía una mirada que ardía. Cuando la vio, se puso de pie de inmediato.
Sabía que vendrías, dijo él en un susurro que parecía envolverlo todo. Ella tragó saliva, no porque tuviera miedo de él, sino porque sentía que esa noche, sin que nadie lo decretara, sin promesas ni rituales todavía, algo iba a decidirse para siempre. Kawan, susurró ella, intentando encontrar palabras, pero la emoción era demasiado grande. Él dio un paso hacia ella, solo uno, pero fue suficiente para que toda la tensión del mundo se reuniera en ese instante. No quiero que sufras por lo que dicen, dijo él con la sinceridad brutal que lo caracterizaba. No mereces cargar con su odio, no hiciste nada malo. Isabela sintió un nudo en el pecho. Yo no me arrepiento de nada. La respuesta lo sorprendió. Por primera vez él desvió la mirada, como si la intensidad de sus sentimientos lo obligara a apoyarse en el mundo para no desbordarse. Pero ellos no dejarán que estés tranquila, murmuró. No quieren verte conmigo. ¿Y tú? ¿Quieres verme contigo?, preguntó ella en voz baja, sin desafío, solo con honestidad. Kawan levantó la cabeza, y en ese instante, con esa mirada que parecía contener fuego y agua al mismo tiempo, pronunció: sí, solo esa palabra. Una palabra que se sintió como un abrazo. No había desenfreno, no había urgencia, no había prisa. Había certeza. Isabela respiró profundo. Por un instante, el mundo pareció detenerse. No se oyeron grillos, ni viento, ni hojas. Solo sus dos respiraciones, solo sus dos almas, encontrándose nuevamente en un punto donde nadie podía juzgarlas. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó ella. Kawan avanzó lo justo para que el fuego iluminara su rostro. Esa luz cálida reveló algo nuevo, algo que Isabela nunca había visto. Vulnerabilidad masculina. No debilidad, no miedo, sino vulnerabilidad. De un hombre que, por primera vez, arriesgaba su corazón. Isabela, dijo él suave, no quiero que vivas escondida. No quiero que te avergüences de mí. No quiero que tengas que elegir entre tu gente y tu vida. Ella bajó los ojos. El dolor de sus palabras era real, pero él no había terminado. Eres libre de irte. Si no quieres este destino, no tienes por qué tomarlo. A Isabela se le apretó la garganta. ¿Y si sí lo quiero?, preguntó con un hilo de voz. Kawan dio un paso más, esta vez tan cerca que Isabela pudo sentir su respiración sobre la piel. Entonces el destino será nuestro, no mío, no tuyo, nuestro. Isabela levantó el rostro. Los ojos de Kawan brillaban con un cariño tan profundo que ella sintió que el mundo empezaba a girar de otra manera. Quiero estar contigo, dijo ella finalmente. No me importa lo que digan, no me importa lo que inventen. Yo sé quién eres, y eso basta. Él cerró los ojos como si esas palabras fueran un bálsamo en heridas que llevaba años cargando. Y cuando los abrió, Isabela vio algo que jamás olvidaría. Un hombre que tomaba una decisión con el alma entera. Si vas a estar conmigo, dijo él con voz grave pero dulce, no será en secreto. Ella asintió, sin miedo. No quiero esconderme, susurró. Quiero caminar a tu lado. Kawan inhaló profundo, como si esa frase le devolviera una parte de sí mismo que creía perdida. Entonces debemos hacer lo correcto, dijo él firme. Isabela sintió un estremecimiento, no un mal presentimiento, sino el presentimiento dulce de lo que se siente cuando el amor empieza a tomar forma, real, visible, inevitable. ¿Qué es lo correcto?, preguntó ella. Kawan se acercó, levantó su mano y rozó el colgante que él mismo le había dado, como si ese gesto sellara una promesa silenciosa. Caminar juntos, ante quienes deban verlo, respondió. Decidir nuestro destino, con dignidad. Isabela lo miró largamente, y supo en ese instante que su vida ya no era una vida pequeña, que su amor no era un capricho, que su corazón había encontrado su lugar. Ese acto, ese sencillo acto de mirarse y decirse la verdad, fue el instante en el que ambos aceptaron lo que ya era evidente, que su amor no sería clandestino,
que no sería una vergüenza, que no sería un rumor, que no sería un error, sería un camino, y lo caminarían juntos. El amanecer que siguió a su decisión llegó con un silencio distinto, casi solemne, como si la tierra misma supiera que un ciclo estaba a punto de cerrarse para abrir otro. Isabela despertó con el corazón latiendo suave, pero firme, con esa seguridad que solo nace cuando una mujer deja de luchar contra sí misma y abraza su propio destino. No era una niña confundida, no era una joven temerosa, era una mujer que sabía a quién amaba y por qué. La noticia del enfrentamiento de Caguán con el pueblo se había propagado como fuego entre hierbas secas. Algunos lo consideraban un desafío inaceptable, otros lo veían como un gesto de honor, pero todos, absolutamente todos, parecían estar atrapados en un torbellino emocional imposible de ignorar. Y mientras la gente murmuraba, Isabela se preparaba para algo que iba más allá del escándalo, del miedo, de la tradición. Se preparaba para unir su vida con la de él. Aquel día, mientras el sol todavía no se asomaba del todo, Isabela salió de su casa envuelta en un chal blanco. El pueblo aún dormía, pero ese silencio le permitió caminar sin interrupciones, sin juicios, sin ojos clavándose en su espalda. Caminó hacia el norte, hacia la frontera invisible, donde las tierras del pueblo se encontraban con las tierras apaches, un territorio indómito que parecía esperando su llegada desde hacía años. Cuando llegó, Caguán ya estaba allí, de pie, sereno, hermoso en su fuerza silenciosa. El fuego suave de una pequeña fogata iluminaba su piel bronceada, y el viento movía su cabello oscuro como si quisiera bendecirlo antes de la ceremonia. Ella se detuvo al verlo. Había algo casi sagrado en su presencia, no por su físico imponente, sino por la calma que irradiaba. Era la calma de un hombre que después de toda una vida de guerra había encontrado un lugar donde descansar, con ella. Caguán se acercó con pasos lentos, sus ojos brillando en la penumbra del amanecer. «Estás hermosa», susurró él sin tocarla aún. Isabela sintió que el pecho se le llenaba de un calor suave, como si cada palabra de él fuera una caricia. No llevaba vestido de lujo, no llevaba joyas, no llevaba nada que una boda respetable del pueblo consideraría digno, pero nunca se había sentido más valiosa, más vista, más amada. «¿Estás segura?», preguntó Caguán, aunque su voz sonaba más a respeto que a duda. Isabela asintió despacio. «Nunca estuve tan segura de nada». Él cerró los ojos un momento, como si esas palabras fueran un regalo demasiado grande para recibirlo de golpe. Luego la tomó de la mano, y juntos caminaron hacia la aldea apache. La tribu los recibió con sorpresa, sí, pero no con rechazo. Había miradas curiosas, otras cautelosas, otras tiernas, pero ninguna hostil. Caguán era su guerrero, su protector, su orgullo, y si él había elegido a esa muchacha, entonces esa muchacha llevaba algo en el alma que ellos debían respetar. La anciana curandera, una mujer de rostro arrugado y ojos llenos de sabiduría, se acercó lentamente. Miró a Isabela como si pudiera ver a través de su piel, como si pudiera leerle el corazón, y después de unos segundos, asintió con una sonrisa leve. «Tiene luz», dijo, confirmando lo que Caguán ya sabía desde la primera vez que la vio. La ceremonia comenzó, sin música grandilocuente, sin campanas, sin vestido blanco, sin invitados pretenciosos, solo fuego, flores silvestres, aromas de hierbas encendidas, un cielo que se teñía de naranja, y dos almas caminando hacia un destino compartido. La anciana colocó una piel blanca sobre el suelo y les indicó que se colocaran sobre ella. Caguán tomó la mano de Isabela con una delicadeza que contrastaba con la fuerza inmensa de su cuerpo. Ella sintió un cosquilleo recorrerle los dedos, un temblor hermoso que se extendió hasta su pecho. «Repitan mis palabras», dijo la anciana con voz profunda. «Yo camino contigo mientras el mundo me permita caminar». Caguán fue el primero. Su voz, grave y firme, retumbó como un juramento de montaña. «Yo camino contigo mientras el mundo me permita caminar». Isabela lo repitió con voz suave,
pero cargada de emoción. Yo camino contigo mientras el mundo me permita caminar. Luego, la anciana añadió, y cuando mis pasos ya no alcancen los tuyos, mi alma seguirá la tuya. El guerrero, que tantas veces había enfrentado la muerte sin parpadear, sintió sus ojos humedecerse. Repitió las palabras con la voz quebrada. Isabela lo repitió con lágrimas rodando por su rostro. En ese momento, un rayo de sol atravesó las montañas, iluminando a la pareja. La anciana sonrió. El cielo ya dio su respuesta. Caguán, incapaz de contener lo que sentía, llevó su mano al rostro de Isabela. Ella apoyó la suya sobre la de él. Y por primera vez en toda su vida él la besó, con una ternura infinita. No fue un beso apasionado. No fue un beso desesperado. Fue un beso lento, suave, profundo. Un beso que parecía decirle, ya no estás sola. Yo tampoco. Somos uno ahora. La tribu observó en silencio respetuoso. Los pájaros comenzaron a cantar como si celebraran el momento. El viento sopló entre los árboles, llevando consigo el aroma de las flores silvestres. Y allí, bajo ese cielo inmenso del norte, Isabela Rivas se convirtió en esposa de Caguán Nezahual. Sin bendiciones del pueblo, sin reconocimiento social, sin fiesta, sin vestido, sin aprobación de nadie, pero con lo único que verdaderamente importa: amor. Un amor digno, un amor paciente, un amor que había nacido desde la pureza misma del alma, un amor que estaba dispuesto a enfrentar cualquier tormenta. Los meses que siguieron a la ceremonia apache fueron una mezcla dulce y desafiante, como si la vida hubiera decidido poner a prueba la fortaleza de un amor que, aunque joven, ya había demostrado ser más resistente que la presión de dos mundos. El pueblo de Santa Rosalía del Camino continuó dividido. Algunos siguieron repitiendo los murmullos de doña Ramona del Valle, aferrándose a prejuicios que no querían soltar. Otros, sin embargo, empezaron a ver algo que antes les resultaba imposible de aceptar: que Isabela Rivas no regresó destruida, que no volvió humillada, que no regresó avergonzada. Regresó radiante. Había en ella una serenidad nueva, una luz suave que nacía de la certeza. Sus pasos eran firmes, pero delicados. Su mirada tranquila, pero profunda. Sus días, simples y sagrados. Porque la vida al lado de Caguán no era una vida llena de lujos, pero era una vida llena de verdad. Él construyó para ella una choza amplia y cálida, hecha con sus propias manos, con pieles suaves y mantas tejidas por las mujeres de la tribu. Isabela aprendió a moler maíz, a preparar infusiones medicinales, a distinguir entre plantas peligrosas y plantas sagradas. Y cada día, sin falta, Caguán regresaba del bosque o de la vigilancia con una flor silvestre que dejaba sobre su mesa. No decía nada, no hacía discursos, solo lo hacía. Ese era su amor, silencioso, leal, constante. Y así, entre la ternura y la rutina, entre el viento del norte y el olor a leña, una mañana Isabela sintió algo diferente en su cuerpo. Un mareo suave, un calor en las mejillas, un latido profundo en la base del vientre. Tardó unos días en entenderlo, pero cuando lo comprendió, el mundo entero pareció abrirse como un amanecer nuevo. Estaba embarazada. Durante largo rato se quedó inmóvil, con la mano sobre el abdomen, sintiendo la vida que crecía en silencio dentro de ella. Una vida que no era un rumor, ni un accidente, ni un escándalo. Una vida concebida en amor, en respeto, en entrega. Cuando Caguán regresó esa tarde, con su arco al hombro y el cabello suelto por el viento, Isabela lo miró con un brillo que él nunca había visto. Él lo notó al instante. Se acercó despacio, como si temiera romper algo sagrado. «¿Qué ocurre?», preguntó con la voz grave y suave. Isabela tomó su mano, la colocó sobre su vientre. Caguán frunció el ceño al principio. Luego sus ojos se abrieron, grandes, inmensos, y un temblor poderoso recorrió sus dedos. «¿Un hijo?», susurró, como si no se atreviera a creerlo. Ella asintió.
La respiración del guerrero se cortó. Sus labios se separaron apenas. Sus ojos brillaron, y no con la intensidad de la guerra, sino con algo que Isabela jamás pensó que vería en un hombre tan fuerte: ternura pura, agradecimiento profundo y una emoción que lo sobrepasaba. Caguán la abrazó con ambos brazos, envolviéndola como si abrazara la vida misma. No era un abrazo de fuerza, era un abrazo de devoción. Durante largo rato se quedó así, con el rostro apoyado en su cuello, respirando hondo, temblando sin vergüenza. El guerrero, temido por todos, lloraba. No lágrimas de dolor, sino lágrimas que nacen cuando un hombre deja de luchar contra su destino y lo abraza con todo el corazón. «Gracias», susurró Caguán contra su piel. «Gracias por darme un hogar». El embarazo de Isabela fue recibido con profunda alegría en la tribu. Las mujeres la cuidaron, le enseñaron canciones antiguas para dormir al bebé y prepararon hierbas para fortalecerla. Los ancianos sonreían al verla pasar, como si su presencia confirmara algo que habían sabido desde el principio, que esa unión no era un error, era el destino. Y mientras el vientre de Isabela crecía, el pueblo de Santa Rosalía comenzó a cambiar. Las mismas mujeres que antes la señalaban desde lejos, ahora la observaban con silencio admirado. Los hombres que antes cuchicheaban, ahora desviaban la mirada con respeto. Incluso los más rígidos empezaron a comprender que lo que habían llamado deshonra era en realidad un amor más puro que cualquier unión arreglada en sus casas. Doña Ramona del Valle, incapaz de soportar que sus profecías de desgracia se desmoronaran una por una, fue perdiendo influencia. Ya no era temida, ya no era escuchada. Su voz, antes tan poderosa, se volvió pequeña, seca, olvidada, como una brasa que se apaga sola. Y así, un mediodía luminoso, mientras la tribu se preparaba para celebrar la llegada del bebé, Isabela entró en labor. Caguán permaneció afuera de la choza, con las manos entrelazadas, el cuerpo tenso y el corazón latiendo como un tambor. La anciana curandera atendía a Isabela con una calma experta. El viento soplaba con fuerza, como si el mundo entero contuviera la respiración. Y entonces, finalmente, un llanto pequeño llenó el aire. Caguán sintió que las piernas le fallaban. Cuando la curandera salió, llevando al bebé envuelto en una manta de lana suave, él tembló. Tembló como nunca había temblado. «Tu hijo», dijo ella. Caguán lo recibió con ambas manos, como si cargara el tesoro más valioso del mundo. El bebé abrió los ojos apenas, y el guerrero sintió que su alma se rendía. Isabela, exhausta pero radiante, observó desde su lecho. Caguán se acercó, lento, con el pequeño en brazos, y su rostro iluminado por algo que no existía antes en él: paz. Cuando colocó al bebé en su pecho, Isabela sintió que la vida entera se reunía ahí, en ese instante. El hombre protector, la mujer valiente y el hijo nacido del amor. Un círculo perfecto. Caguán se sentó a su lado, tomó la mano de ella y dijo, con una voz que parecía más corazón que sonido: «Nadie me enseñó a amar». Miró a Isabela con adoración pura. Hasta que ella gritó una noche: «Y yo aprendí a tener corazón». Isabela sonrió con lágrimas luminosas resbalando por sus mejillas. El bebé respiró suave entre ambos. Fuera, la tribu celebraba, y el viento del norte llevaba sus murmullos hacia un futuro donde ese amor sería recordado como una leyenda, porque no se trataba de una unión prohibida, ni de un escándalo, ni de un riesgo. Se trataba de un amor que desafió prejuicios, venció miedos y construyó un hogar donde antes solo había soledad. Y así, bajo el cielo inmenso del norte de México, nació una familia fuerte, digna y eterna. Un amor que nunca más tendría que esconderse. Un amor que nunca más tendría que justificarse. Un amor que había llegado para quedarse para toda la vida. Antes de despedirnos, quiero invitarte a ser parte de esta hermosa comunidad que ama los romances de época. Esas historias que nos recuerdan que el amor verdadero aún existe y que vale la pena sentirlo. Si esta novela tocó tu corazón,
suscríbete al canal y deja tu me gusta. Así ayudas a que más personas descubran relatos tan profundos como este y permites que esta familia siga creciendo. Y para saber que te quedaste conmigo hasta el final, deja en los comentarios la palabra amor fuerte. Es nuestra forma de reconocernos entre quienes creen en los amores que nacen del alma y se vuelven destino. Gracias por estar aquí. Tu presencia hace que este lugar siga vivo.